El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Hola Alicia, ¿cómo te va? ¿Qué Extraordinario. decís? Sí, bien. A todos nos tiene que ir extraordinario. No sé si extraordinario es ¿No hay mucho, buenas me parece. noticias? No, yo pensé que decías extraordinario porque hoy es el día de los maestros y maestras. Y Yo vos soy sos maestra. docente argentina. Claro, yo soy maestra normal nacional. Por eso. El último grupo de maestras normal nacional. Y feliz día entonces. Bueno, Sí, feliz claro día. que sí, con No, orgullo. porque viste que a veces cuando sos profesor universitario, profesor de la secundaria, nos decían, no, bueno, eso tiene otros días de festejo. Pero Sí, me parece que es una lástima. Claro. Porque para mí hay uno solo, porque educar no interesa a qué edad se educa o qué carrera se desarrolla. Educar es una sola acción. Claro. Yo tuve un solo año que ejercí de maestra de grado. Fue una época muy oscura en el proceso militar. Cuando me echaron de la universidad, caí en una escuela primaria, que en aquella época no había computadora, nada, así que vos podías, en otro ámbito, no llegaba la información que te habían echado. Bueno, y lo recuerdo con mucho orgullo porque me pareció, vos pensás, de la universidad caer de un día para el otro a un 5º grado. Claro. Para mí fue maravilloso, porque los chicos, en especial la primaria en general, ¿no? Todos los grados, tienen una avidez por conocer, un deseo, y vos le ves en los ojitos, en la cara, cómo se le ilumina la cara por aprender algo. Es maravilloso. Yo lo tengo en el recuerdo como uno de los momentos de enseñanza más importantes. Claro. Y yo me acuerdo que le decía, señores... Ay, ellos se ponían así, hacían, orgullosos. ¿viste? Claro, Sí. porque los tratabas como un adulto. Claro. Y era 5º grado, imagínate. Qué lindo. Bueno, Alicia, vamos a pasar, también justo estábamos vinculándolo con lo del Día del Maestro, porque en vísperas de un día de conmemoración para la educación, para la docencia y demás, el gobierno decide vetar la ley de financiamiento universitario, ¿no? Y venía de una semana donde se esperaba a ver qué iba a suceder, aunque ya había dicho que iba a vetarlo, también estaba en una semana particular, porque las urnas en la provincia de Buenos Aires el domingo le dijeron, a ver, Milei, no vayas tanto con la motosierra. Mirá, yo estoy convencida, ¿no? Que a él le importa muy poco cómo continuar en el gobierno, le importa muy poco o no tiene ningún interés en permanecer en la política. Él ya hizo su negocio. Es un negocio personal. Ni siquiera representa una idea, esto de comprarse este liberalismo y esto es un negocio transitorio. Así que yo expectativa de este señor poco y nada. Pero porque él no las tiene tampoco. Pero no quiere ser reelecto, no quiere... No le él interesa, dice eso, el negocio ya lo hizo. Y además fue un regalo del cielo. Porque ni siquiera fue consecuencia de un trabajo sistemático de él para llevar adelante un objetivo. No, esta fue una creación monstruosa del Círculo Rojo. Que yo, sinceramente, le pediría entrevista a las cabezas de ese Círculo Rojo, que son 5. ¿No es cierto? A preguntarle, bueno, ¿se van a hacer cargo del monstruo que crearon? Porque ellos no podían desconocer la capacidad o la incapacidad de este monstruo. Porque lo crearon ellos de la nada. Le llevaron 2 años para más o menos encuadrarlo y presentarlo como candidato. Entonces, habría que preguntarle a estos 5 empresarios, que se dicen empresarios, ¿no? Qué cosa terrible, si lo comparo con Brasil. En Brasil, un empresario brasilero, con orgullo se dice brasilero, los nuestros, los más grandes, tienen más interés afuera del país que adentro del país. Igual en Brasil tuvieron su monstruo también, digo, tuvieron el monstruo en la política, pero ningún empresario... Bueno, pero también llegó con el respaldo de algunos sectores. Sin duda, pero una cosa es tener respaldo y otra cosa es crear el monstruo. Bolsonaro era un político. Sí.
hay empresarios brasileros de derecha, por supuesto, pero no discuten la soberanía. Esa es la gran diferencia. Nosotros, los grandes empresarios, los que más se llenaron de los bolsillos gracias a la actividad económica de la Argentina, crecen más cuando al país le va peor. Entonces esa es la contradicción que nosotros nunca pudimos resolver. Una de las explicaciones del antiperonismo en el grupo empresario es esta contradicción. Los empresarios nacionales nacen gracias a la política de Perón del 45 al 55. Y ese grupo empresario se transformó en antiperonista. Esa es la gran contradicción que nunca pudimos resolver. Claro. Y así nos va. Y hoy el Círculo Rojo impuso como candidato, vendió como candidato a este monstruo, y hoy no dan la cara para explicar hacia dónde quieren ir, porque es insostenible esta situación. Bueno, la derrota en la provincia de Buenos Aires dejó a un gobierno insistiendo con su política económica, porque así lo dijeron expresamente, que Pero van a si ir por el política- mismo camino. Es que política y no económica van a- no hay. Claro, pero ellos dicen, Ese es bueno, el problema. El recorte, las bandas cambiarias, que van a insistir con eso, digamos, con el recorte, que no van a dar el brazo a torcer. La que no- no se van timba a mover en financiera. eso. La Claro. timba financiera es lo único que sostiene y que tampoco lo puede sostener, señores. Porque el Fondo Monetario Internacional nuevamente le dio la derecha a una situación que es insostenible para todo el mundo. ¿No es cierto? O sea, cada vez estamos más endeudados con el Fondo Monetario Internacional, y cuando el fondo te apoya es porque a vos te va a ir mal. Por lo menos la historia muestra eso. Bueno, ¿esto cuánto puede aguantar? Y yo te puedo decir que va a aguantar muy poco, porque no hay posibilidades ni siquiera en el juego financiero para que esto se sostenga, porque ya se gastaron todos los dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional, no tienen con qué, porque ¿cómo recuperan dólares si no hay actividad económica? Y la actividad económica que hay es mínima. Y no se va a poder sostener ni siquiera la mínima. ¿Por qué no aumenta extraordinariamente como debería haber aumentado el dólar y los alimentos? ¿Por qué no dieron el mismo salto de digamos, de la inflación? Porque no hay capacidad de compra. No hay plata, nadie tiene un Claro. mango. O sea, lo que hoy está regulando la inflación no es el plan económico o el Exitoso supuesto de plan. Milena. Claro, es la pobreza de los bolsillos de los argentinos. Ya hoy no se aguanta más. No se puede garantizar la comida. Y con respecto a los vetos, ya sabíamos que iban a hacer eso, porque además la derecha histórica de la Argentina estuvo en contra de las dos políticas que hicieron de la Argentina a principios del siglo XX que se despegara del resto de América Latina, que era la salud y la educación. Si hay algo que reconocerle a Sarmiento, es la creación de las escuelas normales. Después hizo mucha macana, ¿no es cierto? Pero eso fue el pilar necesario para luego la ley que hizo de la educación pública el pilar de la Argentina, que es lo que nos diferenció del resto de América Latina, y junto con la educación pública, la salud pública. Bueno, las últimas marchas universitarias fueron masivas. Yo creo que si hay una marcha federal en las próximas semanas, probablemente vuelva a convocar a varios sectores, porque ahí no solamente van a estar las universidades, imagino que también estarán los trabajadores del Garrahan, estarán otros gremios y dirigentes, y va a ocurrir todo eso a más o menos un mes de las elecciones legislativas de octubre. Sí, lo que hay que pensar y empezar a mirar con más detalle es qué van a hacer los diputados, porque eso es una gran vergüenza, ¿no? Más de uno radical debería empezar a reflexionar seriamente al respecto de los votos que están emitiendo en la Cámara de Diputados, ¿no? La última vez que se votó la ley de financiamiento de la universidad, institución que desde el 83 acá siempre estuvo en manos del radicalismo, y es responsable el radicalismo de la universidad como política, ¿no? Solo logró la ley por un voto. O sea, muy ajustado. Ahora necesitamos las 2/3 partes de los presentes.
de los diputados, no de los presentes. Vamos a ver cómo votan. ¿Y crees, Alicia, digo, que este resultado de las elecciones del domingo puede de alguna manera mover un poco a algunos votos de diputados o cómo se vayan acomodando? Bueno, esperemos que sí. Lo que pasa es que hay tanta falsedad, tanto... Ay, mira Puyaro. Este muchacho, Dios bendito. Yo nunca tuve grande esperanza con el muchacho, pero cada vez está peor. Cuando el domingo salen los resultados de la elección, sale él a decir, bueno, esto no puede ir más, qué sé yo, la gente no tiene plata. Él le votó la ley base, él le votó todo lo que necesitaba. Puso de candidata ahora para octubre a la vicegobernadora que es del PRO. ¿De qué habla Puyaro? Fuimos 200 veces a ver al gobierno de la nación por para rutas, revertir sí. por las rutas. ¿Para qué fue tantas veces a gastar plata para allá de nafta? Esa fue la promesa que había hecho el gobierno nacional Pero de arreglarlas cuando le votaron las ley bases. A la segunda vez que vas y sabés que no va a tener respuesta, no va nunca más. Y no le vota las cosas como le votaba. Entonces... ¿qué pienso yo de los diputados? Yo recordaba que en algún momento cuando aparecieron algunas críticas a Milei, el propio gobernador había pedido no esmerilar, no desgastar la figura del presidente. Hay que cuidar la imagen del presidente. Y ahora, digamos, en un momento de derrota electoral, salió rápidamente a hacer críticas al gobierno nacional. ¿Y vos le crees? No, por eso digo, recordaba aquello Entonces, que una posición hasta hace poco tiempo había sido el pedido de no esmerilar la figura del claro, por presidente. eso te digo, yo creo que algunos diputados de Santa Fe van a repensar su voto porque se le viene una situación dura acá internamente. Pero otros están muy comprometidos con intereses que van más allá de los intereses nacionales. Entonces, estamos ahí, viendo. Vos fíjate, el llamado a los gobernadores. Un solo gobernador dijo, estoy esperando la invitación. ¿Quién fue? San Juan, que es extractivo, que es la única actividad económica que tiene. Patético, señores. Sí, escuché el de Salta, que no es santo de mi devoción, No. pero tuvo una frase graciosa que es que el gobierno nacional es como las palomas de iglesia, que casi cagan en los fieles. Claro. Porque los fieles no solamente el pueblo que lo votó, Sino también los propios gobernadores que le claro. habían sido leales, como el propio Puyaro, que le fue como bastante los leal. socios. Claro, y que de repente le están pidiendo recursos, que ahora, que me parece que es otra de las jugadas que se viene, ¿por qué todavía no decidió sobre esa ley, el veto a la ley de ATN, ¿no? Porque todavía está en una etapa de negociación con el nuevo ministro del Interior y veremos qué sucede. Si yo fuera gobernador hoy, tengo los ATN ahí esperando a ver si se vence el veto, ¿no es cierto? Yo voy a ir a una reunión cuando hace 1 año y medio que la única política que ha implementado es vaciar de contenido y de poder al Estado. No, señor. Claro. Después había también un pedido de Kicillof que quería una reunión con Milei no se la da, y él le decía, mirá, soy el gobernador de la principal provincia en peso de población y de cantidad de recursos y demás, y no me da una reunión, por más que sea de la antípoda posición ideológica que vos quieras, pero digo, no se sienta a dialogar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, más allá de que son diferentes políticamente. Sí, claro, ¿no? pero bueno. ¿Cómo se puede sostener una cosa así, digamos? Es que él no le interesa sostener. Él le interesa seguir adelante con lo que se ha propuesto, que era el compromiso que tiene con el Círculo Rojo, y en realidad él no le interesa el futuro del país. Lo que él vino a destruir el Estado. Y Lo cuando dijo, uno sí. habla de destruir el Estado, lo que está diciendo es primero la desaparición de una instancia que nos convoque como un nosotros colectivo, que es la nación, ¿no es Sí. cierto? Y con ella la soberanía, porque digamos van juntas. Claro. Y después, como segundo resultado, la ausencia de control. Fíjate qué pasó con el fentanilo. Sí. ¿Qué pasó? Intentan hacer una comisión investigadora y no avanza. Pero no avanza. La justicia parece que duerme. Sí, y además el propio ministro sin poder dar, digo, el ministro de Salud sin poder dar ninguna explicación, y en el discurso del domingo mencionado como que está haciendo una gran tarea, ¿no? Claro. Un ministro al que no puede explicar qué sucedió con eso.
¿cuál es el riesgo real, material, concreto de una ausencia de Estado? Que no tenemos seguridad ni de lo que comemos, ni los remedios que tomamos. ¿Se dan cuenta el riesgo que todos nosotros estamos corriendo? Sí. No, es terrible. Y también pensar, si uno piensa, tampoco tiene seguridad en las rutas, porque tampoco puede transitar medianamente en rutas que estén en buena situación. Hay un montón de inseguridades que se nos van sumando a la vida cotidiana, ¿no? Absolutamente. Esa es la consecuencia del no Estado en una sociedad que está dividida en clases. ¿Se entiende? Sí, sí. Es básico. ¿Por qué el capitalismo tuvo que crear esta organización política llamada Estado? Porque era la condición necesaria para garantizar la reproducción de un colectivo. Es así, es simple, es básico. Es básico de toda. Es como tener formar una familia. Mamá, papá, los niños entran en una casa y dicen, bueno, cada uno hace lo que quiere. Los padres no controlan el uso de la electricidad, el gas, las ventanas si viven en un piso alto. Y las criaturas se crían como animalitos de Dios. ¿Qué va a pasar? Y va a enfrentarse a riesgos permanentes. Y entonces decís que es un gobierno pensado, con esto de que no le interesa el Estado, no le interesa la política tampoco como instrumento, solo le interesa enriquecer a un círculo y por supuesto también al mismo. Por supuesto. Porque hay una gran avaricia por lo que estamos viendo. Y además un desprecio al respecto de en dónde gastar el poco dinero que tenés, ¿no es cierto? ¿Cuántos viajes a Europa se hizo? Viajes privados a Europa y a Estados Unidos con la plata nuestra. Eso no lo pudo hacer ningún presidente, salvo que fuera un viaje oficial. Acá, ¿alguien le preguntó de dónde sacó la plata? Bueno, hay también un tema del que no se estaba hablando, se estuvo hablando mucho antes de las elecciones bonaerenses, pero que medio que después la agenda lo dejó a un costado, que es el tema de las coimas en discapacidad y los audios que involucran a la hermana del presidente, a Karina. Allí se está hablando mucho de unos audios filtrados propios de la interna del propio sector político del presidente, ¿no? Claro, de la Libertad primero Avanza. Porque no existe el sector de la Libertad Avanza, a ver si no entendemos. ¿Cómo llegó él a presidente? Vendiendo las candidaturas. Es gente que viene con intereses individuales que se juntaron para hacer política. Bueno, esa gente tiene intereses diversos y algunos deben ser opuestos. Y más de uno de esta gente que entiende así la política, lamentablemente, también le deben haber dejado sin un porcentaje. Karina se lleva el 3% de unos valores extraordinarios y a alguno de ellos no le habrán tirado ni siquiera una moneda. Y entonces ahí viene la contradicción. Y ahí está ya porque la esto bronca. está claro. Esto está claro. El director de la Secretaría de Discapacidad hace todos estos audios. ¿Por qué? Porque hay una contradicción para adentro. Milei no habla ni siquiera con los supuestos propios, salvo la hermanita, que es la que lo regula más o menos el comportamiento. El resto no existe. Bueno, esta es la consecuencia lamentable, porque nos va a ir peor de lo que estamos. Alicia, vamos a compartir algunos mensajes de los oyentes. Muchos saludándote por el Día de la Maestra. Sos de las mías, Alicia, 1969. Claro. Última promoción de maestra normal nacional. 30 años como maestra de nivel primario en el Normal 2, dice esta oyente. Felicitaciones. Bueno, también otro mensaje dice Alicia, creo que van a intentar dejarlo hasta la reforma laboral y previsional. El ejecutor y menos nombrado es Sturzenegger. Abrazo a nuestra maestra de los jueves. Gracias, nos dice esta oyente. No creo que lleguemos que pueda llegar a tanto, Otro que dice, los empresarios son iguales a la clase media, esta se funde con la derecha, vota a gobiernos populares que la vuelven a su lugar de clase media, pero después, después de aburguesar, se vuelve antipopular y vuelve a votar a la derecha, dice este oyente. Alicia, me maravilla, tanto ahora como en la época que fui su alumno, dice el Ali Choboloni, que bueno, ahí está celebrando Alicia. Muchas gracias. 13 veces fue el ministro santafesino a reclamar la plata para las rutas. Lo único que le dijeron es que dejara de ir y venir tanto,
que las debía estar rompiendo él, dice este. Va a gastar la ruta el ministro de Muy Obras. bueno. Buen día, el ciudadano de a pie no aprendió a defenderse. Deberíamos conocer el famoso círculo rojo y no colaborar con su poder, no comprar productos de su autoría. Basta de comprar marcas famosas que ahogan las góndolas de los negocios, dice Josefa. Y bueno, hay mucha gente saludándote por el día de la maestra, mucha gente. Que Bueno, maravilloso, el Día del Maestro. Para mí tendría que unificarse. Claro. Hay uno solo, es el Día del Maestro. Elijan, si quieren cambiar de día, cambien de día, pero hay un solo maestro. No importa a qué nivel se ejerce la profesión. Alicia, el jueves que viene vas a volver al programa. Sí, vamos a ver si estamos vivos. Pero sí, por supuesto que sí. Pero además vamos a más de uno está tratando de que uno no siga subsistiendo. Sí, es verdad que nos quieren tirar con de todo. Pero le vamos a dar batalla. Eso, tenemos resistencia. Eso. Bien, Alicia, el jueves que viene entonces acá con nosotros. Hasta la Perfecto. próxima. Un Gracias por abrazo. venir. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.